Hola, jóvenes estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilmer Tachagua Salinas, soy el encargado del profesor del curso de Economía. También les doy la bienvenida a este nuevo ciclo también para seguir con nuestro proceso de preparación, ¿no? Y de esa manera recibo un cordial saludo por parte de las academias César Vallejo, ¿no? Y también estamos alegres porque ustedes han depositado la confianza hacia nosotros, ¿no? Para continuar con su proceso de preparación y dar un buen examen de admisión. Y espero que también todos ustedes se encuentren bien de salud, al igual que toda la familia que está con ustedes, ¿no? Y hay que seguir cuidándonos, muchachos, y es parte, pues, de la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo, estudiantes? Bien, de esa manera, pues, estudiantes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy conversando del tema, la parte introductoria, ¿no? Si bien es cierto, vamos a ir recordando con ustedes también, paso a paso, estudiantes, en ese aspecto, ¿no? La primera parte de la clase que vamos a desarrollar, estudiantes, es el caso de la economía, en qué consiste y todo lo demás, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus finalidades, qué métodos utilizamos de alguna otra manera para conseguir interpretar los diferentes fenómenos económicos que se presentan en la sociedad. Y ya que hablamos de la sociedad, es analizar cuál es el comportamiento y cuál es la acción que vamos a tomar en ese caso, qué medidas se va a resolver, ¿no? Y luego también vamos a ver la división de la economía, pues qué papel juega, ¿no? En nuestra sociedad, estudiantes, en ese aspecto. Entonces, de esa manera, estudiantes, cuando nosotros vamos a ir analizando poco a poco, vamos a ir entendiendo, ¿no? Hablar de la economía es hablar de la misma sociedad, hablar de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Es parte importante, es cuestiones objetivas que vamos a encontrar en nuestra realidad. Por ejemplo, en este aspecto podemos sacar conclusiones según la imagen que puedo tener en cuenta. Profe, ahí encontramos la construcción, ¿no? Uno de los sectores también que aporta bastante en las actividades económicas de nuestro país, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quizás tienen familiares que están trabajando ahí como obrero, como ingeniero, como capataz, ¿no? De alguna otra manera, que participa en la actividad económica del país, ¿no? Ahí está. Ahora, eso, por ejemplo, puede ser de tanto del sector público, que es del Estado, o como también puede ser tanto de quién, profe, sector privado. Entonces, ahí, por ejemplo, ya vamos hablando del trabajador, que más adelante vamos a hablar qué es el trabajo, ¿me entiendes? Sector público, es hablar qué es el Estado, me dejo entender, y los salarios, y por ahí encontraremos estudiantes todo ello, ¿no? De alguna otra manera, pues, la economía se desenvuelve en toda la sociedad, en todos los niveles, ¿no? Con diferentes alcances que va a tener ello. Y de alguna otra manera, pues también encontramos el uso de los indicadores que nos permiten entender, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la economía? ¿Qué es lo que está sucediendo en la economía? Y de esa manera tomar ciertas medidas. Ahora, en el caso de nuestro país, pues quienes son responsables de tomar ciertas medidas, hacer los ajustes necesarios para que nuestra economía siga avanzando, siga teniendo un crecimiento económico. ¿Quiénes son? Pues ahí encontramos uno, pues el caso por parte del gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y por ahí también encontramos la participación del Banco Central de Reserva del Perú. Entonces ya ustedes poco a poco van a ir concatenando, enlazando diferentes puntos en ese aspecto. Pero en esta primera parte vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la economía en sí? ¿Qué es la economía, muchachos? ¿No? Ahí justo se preguntan, ¿qué es la economía? Ah, ya, dinero, producción, empresa, me dejo entender. No, diferentes actividades. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. Yo, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Produciendo un servicio. ¿Sí o no? ¿Qué te parece? ¿Y ustedes qué creen están haciendo? Ajá, excelente, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, profe, estoy consumiendo, profe. ¿También es parte? Sí. En ese caso, cuando hablamos de la economía, ya con ustedes podemos hablar del tema de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La oferta es la venta, la demanda es el consumo. ¿Y dónde sucede eso? En el mercado. Pero ¿quiénes son los que hacen ello? Ya ahí encontramos estudiantes, justo aquí encontramos analizando el tema de que la economía, que es una ciencia social que estudia la administración eficiente de los recursos escasos. Ahora, recursos escasos. Claro que hay recursos, pero no es suficiente para satisfacer la necesidad de todas las personas. Es limitado, pero sí existen esos recursos, esos elementos, para que de alguna otra manera podamos satisfacer. Ahora dice, frente a múltiples necesidades del ser humano. Muchachos, ¿el ser humano tiene múltiples necesidades? Sí. Cada uno de nosotros tenemos en todo momento más y más necesidades. Por ejemplo, hoy día estoy feliz, me compré algo y mañana más tarde veo algo novedoso. ¿Qué cosa dice? Necesito eso también. ¿Me deja entender? Entonces ahí vamos encontrando, ¿no?
Recursos escasos versus las necesidades ilimitadas. Eso es lo que se va a tratar de resolver. La economía busca resolver esa problemática dentro de nuestra sociedad. Por eso me dice, administración eficiente de los recursos escasos. Así que nos permite ayudar. Pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes nada más, ponte a pensar rápidamente. Cuando tú tienes tu propina, tú eres feliz, ¿sí o no? Pero ahora, ¿ese dinero será suficiente para todo lo que tú quieres? ¿Qué dices? No, sí o no. No. Entonces, ahí, por ejemplo, tranquilamente ustedes se dan cuenta y dicen, wow, me falta plata. Triste, ¿sí o no? Pero con lo que tienes, ¿qué cosas haces? Tratar de satisfacer lo elemental. Me dejo entender. Si yo tengo una propina pues de 20 soles, por ejemplo, me dice 20 soles para todas las semanas. Trato de utilizar adecuadamente ese dinero para ser feliz todo, durante esa semana. Si en caso consigo otro 20, sea recontra feliz, ¿no? Entonces, a eso cuando vamos estudiantes, a eso es que la economía nos ayuda a resolver esas inquietudes, ¿no? Y de alguna otra manera, pues estudiantes, la economía me permite hacer ello. Pero la gran pregunta es, profe, ¿y la economía siempre ha sido una ciencia? Mm, mm. Hay un momento adecuado, hay un momento clave, estudiantes, cuando hablamos de la economía. La economía, estudiantes, adquiere la ciencia, el carácter de ciencia, a partir de la publicación de una obra muy importante, estudiantes, ¿de quién, profe? La economía adquiere el carácter de ciencia con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. En 1776, estudiantes, Adam Smith pues publica una obra muy importante y con eso, pues muchachos, ya pasamos a que la economía es una ciencia social. Ahora, tengo una cosa en cuenta, mira. Como a mí me dicen que es una ciencia social, mira, ciencia social, ¿a quién crees que lo va a estudiar? A la sociedad. La pregunta del millón. ¿La sociedad qué hace? ¿Una sola actividad o un conjunto de actividades? Solamente observa tu entorno y con eso lo vas a entender rápido. Por ejemplo, yo veo en la tienda una acción de compra y venta. La vecina que está comprando, ¿qué es lo que está haciendo? La vecina, por ejemplo, vende su groster, ¿no? Entonces, ahí ella, por ejemplo, prepara, procesa, ¿no? Prepara sus cremas y todo lo demás. Entonces, dime, ¿está haciendo una actividad o no? Sí. Tu papá, por ejemplo, se levanta, se despierta tempranito, prepara su desayuno, se va corriendo al paradero, luego espera el carro, luego se va en el carro aplastado y todo lo demás. ¿Llega a dónde? A su centro laboral. ¿Qué cosas hace? Diferentes actividades con el propósito de que, ¿por qué hace eso? ¿Para qué hacemos? Para satisfacer las necesidades que cada uno nos queremos. Ustedes, por ejemplo, para adquirir información, ¿qué haces? Diferentes actividades, prendes tu computadora, tienes que tener internet y todo lo demás. Hacemos diferentes actividades. Ah, profe, entonces, a todo lo que está haciendo, todo lo que se mueve en la sociedad, por ejemplo, ¿quién lo está analizando? La economía, por decirlo así. Y todos nosotros aplicaremos ese conocimiento. Y ahora, en la época contemporánea, en los últimos contextos en que vivimos estudiantes, hay un gran personaje que también vamos a involucrar en esto. Lionel Robbins, estudiantes, le da a la economía también una definición más acertada en ese aspecto. La economía es una ciencia de la elección. La ciencia que estudia cómo los recursos son empleados por el hombre para satisfacer sus necesidades, puesto que viven en sociedad. Me dejo entender. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos al centro comercial, ¿acaso tú compras de un extremo a otro extremo todo? No. Uno escoge o selecciona lo que él necesita para que pueda satisfacer una necesidad en el momento. Entonces, Leonel Robin, pues estudiantes ya analiza ello. Y como vemos que por ahí se habla de la elección, eso ya se hace un análisis un poco más. Hablamos, pues, estudiantes, la frase, ¿no? Nada es gratis en esta vida. Expresa la idea de que fundamental de la economía, es decir, que toda elección implica un costo. Y ahí justo viene el término del costo de oportunidad. Es la alternativa de mayor valor a la que renunciamos para obtener algo. Quiere decir que cuando a mí me preguntan el costo de oportunidad, ¿qué es la elección que tú haces? Cada uno de nosotros siempre estamos tomando decisiones. Tenemos una gran interrogante. ¿Qué hago? Una o la otra. No pueden ser los dos al mismo tiempo. Claro, quizás hay algunas cosas que podemos hacer, pero por lo general estudiantes, ¿no? ¿Quieres estudiar o ir al cine? ¿En simultáneo puedes hacer eso? No. Se decide, y, por ejemplo, si decide ir al cine, entonces su costo de oportunidad será dejar de estudiar. Entonces, eso es lo que tú dejaste, es el costo de oportunidad. Esos términos, por ejemplo, en todo momento tú estás decidiendo prácticamente, ¿no? Por ejemplo, hasta para estar aquí con nosotros en la academia, ¿qué es lo que has hecho? Has tenido que tomar una decisión, una elección, ¿sí o no? Ahí está.
O, por ejemplo, para la carrera que quieres estudiar, por ejemplo, ustedes mismos nada más, ¿qué cosa quieren? Quizás ingeniería de sistemas o ingeniería civil. Ahora, ¿qué hago? ¿Los dos pueden estudiar en la misma universidad? No. Ahí está, al mismo tiempo, peor. Entonces, ahí uno tiene que tomar decisiones. Entonces, en economía, el término que me ayuda a entender, por ejemplo, cuando yo estoy tomando decisiones, ¿qué va a ser? El famoso costo de oportunidad. ¿De acuerdo, muchachos? Así, tranquilito nada más, vamos a ir manejando. Todos nosotros siempre vamos a estar tomando decisiones. Un empresario de igual manera está decidiendo qué producir, cómo producir, ¿no? ¿Me entiendes? Pues ahí va el detalle. Ahora, ya sabemos que es una economía, ciencia social, que estudia la administración de los recursos escasos frente a múltiples necesidades o muchas necesidades. Y frente a esas necesidades, yo tengo que satisfacer las más importantes, las más de mayor prioridad. Entonces, ¿qué cosas aplicamos ahí? Costo de oportunidad. Ahora, profe, usted me dice que es una ciencia, ¿cierto? Claro, ya, pero ahora, ¿cuál es su objeto de estudio de la economía? Y ahí encontramos estudiantes cuando me dicen objeto de estudio de la economía, ¿qué cosa va a hacer ahí? Ahí implementamos estudiantes que es, como les comentaba, ¿no? Es el conjunto de actividades económicas que realiza el ser humano para lograr satisfacer sus necesidades. En pocas palabras, mira, ve, el objeto de estudio también lo puedes entender como que esa definición, seguro que si ustedes tratan de recordar, se aproxima a otra definición más pequeña. Cuando me dicen objeto de estudio es lo mismo decir, ¿qué cosa, profe? El proceso económico. ¿No? ¿Me dejo entender? Mire, mire, mire. Por ejemplo, ahí está el objeto de estudio. Ahí, por ejemplo, hablamos de producción. Ahí encontramos a las personas realizando actividades, sí. Ahí se generan los bienes, el valor agregado y todo lo demás, ¿sí o no? Luego viene la etapa de la circulación, ya, produces y luego lo vas a llevar al mercado para ser intercambiado. La oferta y la demanda encontramos en la circulación. Luego encontramos, estudiantes, la distribución también, ¿sí o no? La retribución, ahí se da el pago. Ahí es donde tú vas a recibir tu dinero, tu money. Y luego con ese dinero, ¿qué hago, profe? Feliz. Reciban, voy a satisfacer mi necesidad. Consumo, ahí vamos a uso de bienes y servicios para satisfacer mis necesidades. Pero recordando ahí, si bien es cierto, no todo lo gastamos nuestro dinero. Siempre pensamos en el futuro, ¿cierto? Siempre pensamos en el futuro. Y al que estamos pensando en el futuro, estudiantes, ¿qué cosa vamos a decir? Profe, voy a ahorrar entonces. Así es. Ahorramos, estudiantes, y de esa manera, pues, ¿qué cosa vamos a encontrar? Si ahorras, si eres un empresario, estás pensando en el futuro. Y no solo eso. Usted mismo nada más, por ejemplo, algunos ya están practicando el ahorro para, por ejemplo, comprar su examen de admisión. Es el ahorro que estás pensando en el futuro, pues. Igual, por ejemplo, si yo estoy ahorrando, por ejemplo, ¿qué cosa sería? Para comprarme algo, ¿no? Por ejemplo, puede ser, ¿para qué? Para invertir en algo. Por ejemplo, si yo estoy pensando en prepararme académicamente, seguir en otro nivel académico, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Invirtiendo en mí mismo. Pero ¿para qué inviertes? Para seguir, ¿qué? Produciendo. Entonces, esa es la secuencia del proceso, estudiantes, cuando vamos a tratar de analizar en este caso. Produces, vendes, recibes tu pago, consumes, inviertes, así sucesivamente. Siempre vamos a estar en una de esas etapas, estudiantes, cuando vamos a ver dentro de este proceso. Ah, ya, profe, ¿quiere decir que la economía está en todas esas? Claro, ponte a pensar nada más. Ustedes, por ejemplo, ¿en qué etapa estaríamos? En consumo. Mientras que yo, ¿dónde estaría? Producción de servicios. ¿Me dejo entender? Y el caso, por ejemplo, a veces muchas personas dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va tu economía? Te dicen, ¿no? ¿Cómo va tu dinero? Entonces, aquí vas a ver que estás recibiendo un buen pago, un buen salario. Claro, en este contexto de la pandemia, pues se ha complicado, ¿no? Ahora, después de eso, estudiantes, voy a ver cuál es el método de estudio que utiliza la economía. De alguna otra manera, estudiantes, el método de estudio, pues son conjunto de procedimientos que nos permite de alguna otra manera alcanzar ciertos objetivos. Y con eso, pues de alguna otra forma, pues este carácter económico, ¿no? Es el objetivo principalmente. En ese caso, vamos a ir analizando los casos. Cuando encontramos casos generales como casos particulares, cuando uno menciona, estudiante, los casos generales, los casos particulares, los dos casos, cuando uno va de casos particulares es la realidad económica, ya, todo lo que está pasando en la economía, en la realidad social. Entonces, la economía, ¿qué es lo que hace ahí? Hay un instrumento bastante importante que tiene la economía. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, muchachos, jóvenes, o tu profesor en la universidad, ¿no? De ingeniería económica te dice, muchachos, quiero que para la próxima semana me traigan información de los precios, de los productos. Entonces, ¿tú a dónde te vas? ¿A dónde te vas a ir?
Sé que te vas a ir a agarrar una computadora y vas a descargar toda la información que tienes de, por ejemplo, Metro o todo tu sí o no. Claro, está bien. Pero otra forma más objetiva, por decirlo así, ¿qué está pasando? ¿Dónde lo consigues? En el mercado. Pero ¿cuál es tu principal herramienta? ¿Microscopio? No. Es la observación. Partes de la observación, analizas la realidad, tú partes de la observación y analizas qué está pasando en el mercado, qué está pasando con los precios de los productos, del pollo, de la verdura, de los abarrotes, ¿sí o no? Ahí está. ¿Eso dónde lo encuentras? En el mercado. Y eso se llaman los casos particulares. Y luego, estudiantes, ¿qué cosa haces? Sacas una conclusión. Y ese método que tú estás aplicando, observando qué está pasando con el precio de la fresa, de la mandarina, del plátano, de la piña golden, ¿no? Ahí está, todo eso. Entonces, cuando estás analizando qué es lo que está pasando en la realidad, luego sacas una conclusión, dices, wow, oye, encontramos una ley. Y ahí encontramos casos generales, estudiantes, cuando ya me dicen, encontramos ley, ¿qué está pasando en el mercado? Veo que la gente compra menos piña. ¿Por qué? Porque se incrementa el precio. Entonces ahí está, ya estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda, ¿sí o no? Entonces ahí encontramos, estudiante, ello. Pero ahora yo quiero comprobar si es verdad o no esa variación de precios en el mercado. Si a mí me dicen el precio de los productos en el mercado, el precio de los productos tanto del arroz, del fideo, del pescado, se ha incrementado, oye, si a mí me dicen eso, ya rápidamente, ¿qué hago? Rápidamente me voy al mercado y voy a analizar. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy comprobando. Aquí, estudiantes, por ejemplo, con el método inductivo se crean las leyes. Con el método deductivo se comprueban las leyes. Es el método de comprobante también que lo vamos a llamar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, estudiante, los dos métodos más utilizados y las más conocidas en ese sentido cuando hablamos de los métodos de estudio. Ahora, ¿cuál es el fin de la economía? Ya encontramos fines de la economía. Vamos a encontrar dos campos de la finalidad, ¿ya? Dos finalidades. Acabamos de estudiar, ya tenemos los métodos y encontramos la problemática, ¿no? ¿Por qué los precios están que suben y todo lo demás? Ahí, estudiantes, tranquilamente, vamos a ver la primera parte de lo que es el fin teórico. Con el fin teórico, ¿qué cosa vamos a buscar? Como su propio término me dice, fin teórico. Teorías, planteamientos. En ese sentido, estudiantes, busca desarrollar teorías, leyes, modelos económicos que expliquen la realidad económica. ¿Por qué motivo está sucediendo esas cosas? ¿Me dejo entender? Entonces, por ahí cuando me dicen la teoría económica, pues vamos a ver, el fin teórico, diré, me plantea eso. Busca desarrollar teorías con el propósito de hacer entender por qué suceden las cosas. Y luego ya pasamos a cuestión práctica, ¿no? Cuestión práctica. Busca resolver el problema de la escasez. Si ya descubriste con la teoría algo, ahora tienes que darle una solución. ¿Y con quién le vamos a dar la solución? Le damos la solución a estudiantes con el fin que práctico. Busca resolver el problema de quién, de la escasez, y por ende alcanzar el bienestar general de la sociedad. Por ejemplo, si ahorita, por ejemplo, se ponen a investigar, ¿no? En qué sector del país, en qué parte del país donde encontramos mayores contagios, entonces hacemos una investigación, una recopilación de toda la información, encontramos fin teórico. Luego el gobierno dice, muy bien, señores, vamos a llevar ahí rápidamente las vacunas. Entonces ya la familia va a estar feliz y contento, se van a recuperar, ¿no? Por decirlo así. Encontramos el bienestar general. Y ahí encontramos, pues, estudiantes, educación, sanidad, servicios sociales, pensiones. Todo eso ya, pues, llega al bienestar general. Ya cuando la familia, los estudiantes tienen una buena alimentación, tienen un buen acceso a la educación ya mejorada, ¿no? Con todas las problemáticas que hemos salido, ahí está. Encontramos el sistema de salud, digamos, bien ordenada, más coordinada. La sociedad, entre nosotros nos protegemos. Entonces, ¿qué cosa logramos? Ahí, pues, estudiantes, logramos el bienestar general. ¿Qué cosa busca entonces la economía en conclusión? Busca de alguna otra forma que ustedes y nosotros podamos llegar, ¿qué cosa? A satisfacer nuestras necesidades. Ese es el punto. Lograr el bienestar general en ese sentido. Tanto colectivo como también individual, pero principalmente es general, ¿no? Encontramos él. Luego de ver, estudiantes, el caso de la economía, ¿no? Ciencia social tiene su objeto de estudio, tiene su método, tiene sus fines. Objeto de estudio, las actividades que realizamos todos nosotros. Método inductivo-deductivo. ¿El inductivo qué es?
la elaboración y formulación de leyes. Y el deductivo es el comprobante de esas leyes. Luego, con el fin teórico y fin práctico, ya buscamos implementar y mejorar ello. Pero ahora, vamos más allá, un poquito más allá. Vamos a mencionar, estudiante, la división de la economía, ¿no? ¿Qué me permite eso? La división de la economía, pues, estudiantes, se realiza para tener un mejor estudio de la realidad y alcanzar el bienestar general de la sociedad. ¿Por qué voy a dividir, no? Más o menos analógicamente hablando, ¿por qué uno divide? Por ejemplo, tu profesor de RB dice, muchachos, hay que fragmentar el texto. ¿Para qué? Para entenderlo mejor. Hacerle un análisis, cada uno, cada fragmento. De igual manera, estudiante, la economía también se divide para hacer un análisis desde diferentes puntos elementales que vamos a encontrar. Y aquí, por ejemplo, encontramos la primera que vamos a mencionar, muchachos, en la economía positiva. Y recordar también que la economía, pues, se divide en dos campos, la economía positiva y la economía normativa. ¿Ya? Normativa. Y cuando a mí me dicen la economía positiva, ¿qué estudia? Estudia lo que es. Estudia tal cual se presentan los hechos o acontecimientos estudiantes en ese caso, ¿no? Es el objeto de, por eso dice, es el estudio objetivo de los hechos reales, describe, recolecta y los clasifica la información, ¿ya? Ah, ya, profe, quiere decir que está observando qué es lo que está pasando. Si hablamos de una economía positiva, es como, ¿quién decir? Como ya les decía, ¿no? A través del método inductivo, ¿qué es lo que hace la economía? Observa tranquilamente y está ya recabando la información, está recolectando la información con la observación y luego lo va ordenando, no va a echar en cualquier lugar la información, ¿no? Entonces lo va clasificando por importancia, cuál es lo más importante y todo lo demás. Ese es principalmente cuando me dicen la economía positiva. En pocas palabras, estudiantes, en la economía positiva no se formula ningún juicio de valor, no se critica, se dice, ah, ya, está muy bien. ¿Me dejo entender? Ahí está. Ahora, además me dicen, tiene dos campos. Allá. La economía positiva me indican que se va a clasificar en dos campos. Ahí encontramos la economía descriptiva. Déjate llevar por el término nada más. Déjate llevar por el término. ¿Qué dice la economía descriptiva? Describir. Es el encargado de describir la realidad económica. ¿No? Recolectar, ¿qué cosa? Recolectar, organizar y sistematizar estudiantes la información. Ellos son los responsables de ese papel elemental. Entonces, él es el primer que va en primera fila, va recolectando la información, pasa por los diferentes sectores y recaba la información. Principalmente en nuestro país, ¿quiénes son las instituciones que se encargan de recolectar la información? Una de las instituciones oficiales de recabar información, por ejemplo, de carácter estadístico, es el INEI. El Instituto Nacional de Estadística e Informática brinda esa información. Pero no solo es él, ¿no? También encontramos en otros sectores, por ejemplo, el BCRP también busca información. El Ministerio de Economía, el caso de la SUNAT. Entonces, ellos tienen la información. Entonces, esa información, por ejemplo, ¿de dónde es? ¿La imaginación de los funcionarios públicos? No, no es así. Por ejemplo, la variación de los precios en el mercado es una cosa real. Por ejemplo, cuando te dan el reporte de la inflación, por ejemplo, es porque en el mercado se está incrementando el precio de los productos. No, ese es el punto, ¿no? Entonces, ahí, ya, profe, entonces la economía descriptiva recaba la información. Y ahí, por ejemplo, encontramos, estudiantes, situaciones muy críticas, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, encontramos el tema de la pobreza. Entonces, ¿qué cosa hacemos ahí? Ajá, ya pues tenemos esa problemática. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que teorizar, hay que plantear esa idea. En ese sentido, estudiantes, la teoría económica, su propio término ya te está diciendo teoría económica. Escuchemos bien, ¿eh? Ahí me dice, con la información obtenida de la economía descriptiva, se busca elaborar leyes, teorías y modelos económicos, y esto se manifiesta, estudiante, en dos formas. Ah, ya, profe. Y aquí puedo decir que estamos hablando de ley de la oferta, ley de la demanda, ley del mercado. Sí, en teoría económica es donde vamos a ver esos planteamientos, pues, muchachos. Y de esa forma, pues, ustedes también, y la teoría económica se toma un tiempo más. La teoría económica dice, mira, ve, yo puedo analizar de dos maneras, dice. Primero, la microeconomía. Micro, déjate llevar por el término, pequeño, individual, cuyo representante vamos a encontrar Alfred Marshall, estudiante, ¿no? Estudio de la demanda, tanto de la oferta como también del mercado, la formación de los precios, el costo de producción de una empresa,
Esa es microeconomía. Microeconomía es el estudio individual de los agentes económicos. ¿Y quién es el agente económico? La demanda, la oferta. De eso estudia estudiantes Alfred Marshall. Ya ahí está. Entonces, por ahí encontramos estudiantes la microeconomía. Pero, profe, ¿cuál es el otro? Acá te presento. La macroeconomía. Máximo representante, John Maynard Keynes. Estudia qué cosa. Cuando me dicen macroeconómico es el estudio más amplio, estudio total, global de la economía, ¿ya? Entonces, por ahí, profe, ¿cuál podría ser? Bueno, en nuestro país, ¿cuál podría ser? PBI. ¿Qué significa eso? Producto Bruto Interno, producción total del país. La balanza de pago, que relaciona qué cosa? Las actividades económicas que realizamos nosotros con el resto del mundo. La inflación, muchachos. ¿La inflación solamente perjudica, afecta a un sector de la sociedad? No, afecta a todos. El desempleo, de igual manera, y otros elementos más estudiantes que vamos a encontrar ahí en el proceso. Entonces, en este momento estamos conversando en torno a lo que es la economía positiva, ¿sí o no? ¿Hemos hecho alguna crítica, algo por el estilo? No, hemos brindado la información. Ahora, esa teoría económica acaba de ver qué está pasando con el comportamiento del consumidor de la demanda, qué está pasando con el comportamiento del vendedor, del ofertante, del mercado, entonces ya analizamos eso. Ahora ya entramos en acción. Entre estudiantes, lo que nosotros vamos a entender como la economía normativa. Aquí sí ya cambia la cosa, cambia la figura. Estudia lo que debería ser. ¿Ya? ¿Me entiendes? Cuando a mí me dicen estudia lo que debería ser, ¿qué cosa quiere decir, muchachos? ¿Qué trata de decir ahí, muchachones? Ya, ahí sí, estudiantes. Luego, pues, estudiantes de analizar la realidad económica, se elabora un juicio de valor. Y en base a ello, se proponen diversas alternativas a los problemas económicos. A nivel del gobierno se tiene como eje principal la política económica. Ah, ya, profe, quiere decir que aquí encontramos un instrumento muy importante, ¿no? La política económica, que vamos a ver que se va a implementar ahí. Y cuando hablamos de la política económica, me dicen, pues, muchachos, es el conjunto de medidas que adopte el gobierno para alcanzar los siguientes objetivos. Por ejemplo, ¿no? Estabilidad de los precios. ¿Quién crees que va a participar en la estabilidad de los precios? ¿Quién crees que está al tanto de eso? El BCRP. Haciendo los ajustes, aplicando las políticas monetarias a estudiantes. Desarrollo económico. El ministerio, el BCR, va a generar estabilidad. Cuando generamos estabilidad en nuestro país, generamos un buen clima laboral, un buen clima de inversión. Están llegando una empresa, dos empresas, tres empresas, ya están llegando más empresas. Cuando llegan más empresas, ¿qué significa? Vamos a ver que vamos a incrementar la producción. Y cuando incrementamos la producción, estamos hablando de crecimiento económico, pero no solo eso. También encontramos estudiantes que mejoramos la condición de laborales, mejoramos el salario, entonces la familia ya va a ir mejorando su situación. Reducción de la pobreza, reducción de la desnutrición infantil, reducción de la delincuencia. Oye, si hablamos de eso, ya estamos hablando de desarrollo económico. Y la eficiencia económica, utilizar adecuadamente los recursos que tenemos. Ahí está. Todo eso implementa ahí. Por ejemplo, el caso de nuestro país, el gobierno, por ejemplo, para de alguna otra forma controlar, llegar a los sectores más necesitados, llega a través de los programas sociales. Pues. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el punto, ¿no, muchachos? Ah, ya, profe, ¿qué decir que con la economía normativa ya buscamos el cambio? Si yo veo que en esa sociedad está con problemas, si han recabado solamente la información, eso es la positiva. Pero cuando ya llegamos a ese sector necesitado con los productos que necesitan, con las obras que necesitan, ya ahí está, debería ser así. Ya hacemos una crítica ya, ¿no? Ahí está. Ahora, aquí también, estudiantes, ampliemos un poco más esa política económica. En el caso de la política económica, son instrumentos importantes que va a tener ello. Uno de ellos, por ejemplo, denominado, estudiante, la política fiscal. Está relacionado con el manejo de los ingresos y gastos realizados por el Estado, ¿no? Tiene entre sus herramientas, estudiantes, a los tributos y los gastos públicos. Entonces, profe, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿Quién estará como máximo representante de este sector? En el caso de la política fiscal, quien lo está diseñando, estudiantes, no hay que olvidarnos también eso, hay que ser bastante importante, hay que mencionarlo. Encontramos, pues, estudiantes acá, ¿sabes qué? Encontramos estudiantes al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF. El MEF, estudiantes, el caso es el responsable de dirigir, diseñar las políticas fiscales.
Por eso que el presidente de la República pues tiene al mando de su Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía también está coordinando, está gestionando, está permanentemente en reunión con ¿quién? Con el BCR. De alguna otra forma también me dicen, profe, aquí encontramos qué cosa, que se divide en política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. Cuando a mí me dicen política fiscal contractiva o expansiva, ¿qué cosa quiere decir? Política fiscal expansiva significa que el gobierno debería de gastar más recursos. ¿Cómo quieren decir? Hacer más obras públicas, ¿no? Generar más empleo. De alguna otra manera es eso. Y contractiva, profe, reducir los gastos. Ahí va el detalle. Por ejemplo, aquí hace unos años atrás, por ejemplo, cuando Vizcarra, parece, llegó al gobierno, ¿qué cosa hizo? ¿Cómo faltaba recursos, por decirlo así? Él, pues, ¿qué cosa hace? El incremento de quién? De los impuestos a los productos, impuesto selectivo al consumo. Por ejemplo, de las bebidas no alcohólicas, como el caso de la gaseosa, agua mineral y gasificadas con azúcar u otro edulcorantes que también aromáticos que encontramos estudiantes con contenido de azúcar igualado superior a 600 gramos por cada 100 mililitros, la cerveza sin alcohol con azúcar igual o superior a ello, tienen que pagar ¿qué cosa? Un impuesto de 17% al 25%. Muchachos, si la gente sigue consumiendo la misma cantidad de bebidas, pregunta, ¿el gobierno qué tiene? ¿El Estado qué tiene? ¿Tendrá más ingreso o no? Así es. Igual en el tema del cigarrillo, dice para el cuidado de la salud de las personas. Ahí encontramos, muchachos, ese caso también, ¿no? El cigarrillo. Lo incrementaron del 0.18% diré, un 0.18% a 0.27%. Entonces, ahí soles, profe, ¿qué cosa va a pasar ahí? Entonces, ¿será suficiente eso? No, nada que ver. Solamente es generar más ingresos para el Estado. ¿Te das cuenta, no? Ahora, el otro caso, profe, ¿cuál es? La política monetaria. En el caso de la política monetaria también igual, muchachos, es el conjunto de medidas encargado de influir en el uso del dinero como factor de manejo para mantener y asegurar qué cosa, la estabilidad económica. Aquí, por ejemplo, si nosotros recordamos, estudiantes, ¿quién es el que aparece como con estabilidad económica? Aquí, pues, muchachos, vamos a ver, pues, ¿a quién? Al BCRP, ¿sí o no? Al Banco Central de Reserva del Perú, estudiantes, es el encargado de dirigir las políticas monetarias. Tiene como herramienta de uso, ¿qué cosa? La tasa de interés de referencia interbancaria y la tasa de encaje legal. A través de ello, estudiantes, si bien es cierto, nosotros recordamos lo que quizás por ahí hemos desarrollado, por ejemplo, cuando hablamos en el sistema bancario. El Banco Central de Reserva regula la moneda y el crédito, ¿sí? cuya finalidad, ¿cuál era? Preservar la estabilidad monetaria. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? En estos momentos en nuestro país se está llevando a cabo la preservación de la estabilidad monetaria. ¿Qué dicen? Por ahí dicen que sí, no, dicen no. Pero ahora, ¿por qué no y por qué sí? Sí, profe, porque los precios no se están disparando demasiado. Así es. Ahorita, por ejemplo, tenemos una estabilidad. Hay semanas que el precio del pollo lo encuentras a 7.50 y 7 soles, 7.20, 7.30, a 6.50. Entonces, ahí es oscilante los precios. Por eso que ahí encontramos la tasa de referencia. Entre los bancos, por ejemplo, se encuentra esa relación, ¿no? Tasa de encaje legal, el porcentaje de dinero que tú no puedes otorgar como préstamo. Y con eso regulas la cantidad de dinero que va a circular en la economía. ¿Ya? Entonces, muchachos, por ahí encontramos esos planteamientos, ¿no? El Banco Central reduce, dice, el encaje legal, encaje mínimo legal. ¿Qué significa esto, muchachos? Esta inusual medida económica. La decisión de reducir estudiantes el porcentaje no se toma desde 2002, dice todavía, ¿no? Una observación. Y busca contraatacar la desaceleración económica del país con más recursos para el crédito. Claro, si el encaje legal lo vamos a reducir, digamos que estaba poniendo un ejemplo hipotético caso, ¿no? 10%. Entonces, si lo voy a reducir a 5%, ¿qué significa? Que los bancos están facultados de otorgar más préstamo. Y si hay más préstamo, las micro y pequeñas empresas van a obtener el préstamo. Y con ese préstamo, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se van a ir de paseo? No. Esos microempresarios, estudiantes, van a invertir en su negocio. Van a empezar a que arranque el motor del carrito de la empresa. Entonces va a empezar a producir un poco más. Si antes producía 10, ahora va a producir 20, 30. Y además dicen, necesito más personal. Oye, necesito más personal. Entonces genera más empleo. Si generas más empleo, generas ¿qué cosa?
dinero, y si hay más dinero, la familia, ¿qué va a pasar? Va a empezar a consumir en el mercado. Entonces ya empieza la dinámica del mercado. Entonces por ahí estudiantes es donde que se trabaja bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, están implementando, están indicando que quien tiene que reactivar más rápido la economía en este contexto de la pandemia, por ejemplo, ¿quién es? Es el Estado. Es el Estado. Porque ahorita a nivel mundial, pues las principales empresas privadas están ahorita aborcadas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ya se suspendió a partir del 1 de marzo la cuarentena. Entonces, de alguna otra manera, pues también hay una presión bastante para que se siga reactivando la economía. Se va a reactivar rápidamente, ¿sabes por qué? Porque las actividades productivas se han paralizado. Entonces, solamente está acelerando despacito, ¿no? Despacito, pero ahora cuando ya se empieza a reactivar va a acelerar un poco más, va a avanzar un poco más. Entonces ahí como que se va a recuperar un poco más, muchachos, más rápido. No, no va a ser como cuando hay inundaciones, terremoto, ahí sí es más complicado reactivar la economía, pero ahorita sí es un poco más accesible en ese aspecto, pero también es complicado. Bien, muchachos, pues ahí está, estudiantes, nuestro tema en torno a lo que es la economía y la división de la economía de estudiantes en esta primera parte de la clase. ¿De acuerdo, muchachos? Muchísimas gracias entonces por esta clase, estudiantes, y seguiremos avanzando y estaremos contactando también entonces, muchachos, con estas actividades que vamos a ir desarrollando. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.